Corría el año 2011 y pese a que DC Comics venía de una época muy fructífera, con etapas como la recordada Crisis Infinita, la serie semanal 52, la Guerra de los Siniestro Corps, La Noche Más Oscura, Crisis Final, El Día Más Brillante, estaba viviendo una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier tipo de empresa, y es que estaba alcanzando su techo. Es decir, si bien tenía buenas ventas, se estaba dando cuenta que no podía crecer más, y eso principalmente se debía a lo intrincadas que eran las tramas de sus historietas y lo hostil que resultaba para cualquier persona que quisiera arrancarlas en ese punto, evocando siempre décadas y décadas de otras historias y vinculándose casi al infinito con otros títulos distintos. Vos, para saber la totalidad de algo, tenías primero que leer un montón de títulos mensuales y después empezar a retroceder hasta quién sabe cuándo, por lo menos hasta la crisis del 85. Lo cual era pedir demasiado, en contraposición, por ejemplo, con el manga, que ya para esa época era muy popular mundialmente, que resultaba accesible para una persona que agarraba un tomo 1 y seguía linealmente hasta el final. Es así que, como había ocurrido ya antes en la historia de la editorial, deciden realizar un reboot, en este caso por medio de el personaje de Flash, que había sido regresado en su encarnación de Barry Allen hacía no mucho, en el evento llamado justamente La Crisis Final. Y por medio de algunos elementos narrativos que Geoff Johns había agregado al personaje en la reciente serie que llegó a tener 12 números, donde, por ejemplo, se nos hablaba de una madre que había sido asesinada por una entidad desconocida y que resultaba ser el Flash reverso, elemento que, bueno, después sería popularizado por la serie con actores reales de CW, digamos. Es como que ya mundialmente todos conocen del canon de Flash, que es más reciente que el del resto de los personajes, justamente por esta versión live action. A partir de ahí, Flash vuelve al pasado, justamente evitando que su archienemigo, en una suerte de paradoja, mate a su madre, y cambiando todo el universo de paso, y por supuesto desmandrando todo a la mismísima mierda. Seguramente esa historia ya ustedes la conocen, ya sea por el cómic escrito por Geoff Johns también, o por la adaptación animada, que si bien no es del todo fiel, está bastante bien. Y si no, también este argumento sirvió de inspiración para la película del ya fallecido DCEU, que si bien no aparece el Flash reverso, hay mucho de esta trama metido. Igualmente, lo que nos compete a nosotros es que a partir de este suceso se relanza totalmente la línea, arrancando de cero muchos de los personajes, a excepción de dos que venían vendiendo excepcionalmente bien. Uno, por supuesto, es el Green Lantern de Geoff Johns, que había tenido un éxito sin precedentes en el personaje, justamente desde que Al Jordan regresa a la colección, como bien le conté en videos anteriores de esta misma serie. El otro caso es Batman, quien mantiene todos los elementos acumulados en los años anteriores, los Robin, los enemigos, las relaciones, pero con un nuevo equipo creativo, justamente donde estaban Snyder a los guiones y Capullo a los dibujos. En esta etapa tenemos un par de arcos bastante frescos, que se sentían distintos a otras cosas, se sentían bastante dinámicos, en una época donde el personaje ya está muy delimitado por diferentes versiones cinematográficas, por diferentes versiones animadas, donde, como comentaba hace un rato, tiene que competir en la atención de la gente con productos como el manga, por ejemplo. Entonces se nos hace introducción a un primer arco, que es la Corte de los Búhos, el cual resulta bastante fresco y bastante interesante, tanto desde lo narrativo como desde lo visual, esas máscaras, bastante bueno. Después de acá se nos sigue avanzando hasta un segundo arco, obviamente con números intermedios, digamos, que son de menor trascendencia, donde la Batifamilia combate al Joker, y avanzando hacia una última instancia donde Batman y el Joker tienen su
pelea final en un evento titulado justamente como Endgame, que salió curiosamente varios años antes que la película de Marvel, así que no viene por ahí. Ahí supuestamente el Joker y Batman morían, supuestamente, porque nunca se llegan a ver los cuerpos. Es ese tópico que tal vez inauguró Arthur Conan Doyle con Sherlock y Moriarty, que caen en el precipicio y en teoría murieron, pero después si hace falta no murieron. Como fue en ese caso que justamente él revive a Sherlock Holmes por enojo del público. Dice, no podés matar a Sherlock Holmes, pero yo lo quiero matar, pero no podés. Ya dejó de ser tu creación y pasó a ser nuestra porque al insertarlo en la cultura popular es de todos. Así que Sherlock Holmes tiene que vivir y no se murió. Bueno, acá se lo mata a Batman sin ver que se muere para generar esta suerte de vacío. Igualmente todos los que ya leemos cómics de hace mucho sabemos que nunca nadie muere. Creo que la única persona que sigue muerta en cualquier canon es el tío Ben. Y lo que sí abre una interesante trama, que sería la última de la etapa de Snyder, que encauzaría los últimos números, que justamente serían 52, como esta etapa que se llama los Nuevos 52. En realidad los Nuevos 52 se refería a 52 títulos, pero también la mayor parte de estos títulos, los que no fueron cancelados, tuvieron 52 números, así que fue bastante simétrico el concepto. Donde, a falta de Batman, justamente tendríamos un nuevo murciélago, en este caso público, patrocinado por el Departamento de Policía de Gotham, quien sería ni más ni menos que Jim Gordon, el jefe de policía con el bigote rasurado. ¿Por qué pasó esto? Muchos dirán, ¿qué onda? Bueno, básicamente por esos años la cadena Fox estaba transmitiendo una serie bastante popular llamada justamente Gotham, que transcurría en los años de niño y adolescente de Bruce Wayne, y que justamente estaba enfocado en un Jim Gordon bastante joven y atlético y galán, y proactivo también. Entonces la idea un poco de este arco, creo, fue acercar al Gordon cansado de los cómics un poco más al Gordon joven, atlético y protagónico de la serie. Lo cual, si bien puede sonar un poco extraño hoy en día, donde todo ha vuelto al status quo, por aquel entonces por lo menos logró llamar la atención de unos cuantos que, si habían dejado el título por A o por B, se volvieron a acercar para ver de qué se trataba. Más teniendo este Batman justamente una armadura bastante llamativa, que más que un murciélago parecía una especie de conejo o a la garrapata, ese antiguo dibujo que daban en Fox Kids, se deben acordar. Y que se termina enfrentando a un villano nuevo y bastante bizarro, conocido como el Mr. Bloom, que es esa especie de Slenderman que verán en alguna de las portadas que se van pasando, el cual otorgaba poderes a diferentes villanos de Gotham. Entonces acá tenemos un arco donde, como dije antes, un Jim Gordon se volvía una nueva idea de Batman, pública, sin identidad secreta, respaldado por tecnología también, portando una armadura. Y esto implicaba también que, como figura pública y como servidor público, se tenía que hacer cargo de sus acciones. O sea, Batman de última, si se agarra a los madrazos con alguien y rompe una calle, después desaparece y, no sé, paga a Dios. En este caso hay cuestiones como un presupuesto, como tener que hacerse cargo de tus acciones, un poco de aquello, ya saben. Bueno, como trama secundaria de todo este arco, tenemos a un Bruce Wayne que regresa amnésico. O sea, claramente no murió, pero de todo ese incidente perdió la memoria, cual María la del barrio en los años locos de los 90. Sí, el viejo recurso de borrarle la memoria al personaje. La verdad que para un arco tan fresco como el de Snyder, a mí me pareció una terrible pelotudez. Pero bueno, el giro acá es que justamente los personajes intentan que él no recupere la memoria. Especialmente Alfred, que lo ve bastante humanizado. O sea, ve un Bruce Wayne que de repente puede disfrutar de la vida sin toda esta amargura que lo envuelve, todo este drama de ser un vigilante y de sentirse responsable de lo que hacen los malos. Bueno, por ese lado, por ahí me gustó un poco más. Vemos un Bruce más sano, más activo. Vemos como
es un benefactor de la ciudad de Gotham, porque él sigue teniendo esa sensación de querer ayudar, pero desde otro lugar, el cual, por supuesto, ya saben, se termina cuando finalmente recupera la memoria, vuelve a ser Batman y salva la ciudad justo a tiempo de este Mr. Bloom, cuando Jim Gordon lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. Desde ya, se imaginarán, esta historia termina con el más absoluto de los status quo, y más allá de alguna aparición fugaz de la armadura en un arco futuro de forma irrelevante, no se ha vuelto a tocar. Después de esto, Snyder no siguió trabajando en Batman, o creo que lo hizo en una serie de corta duración, digamos, durante la etapa Rebirth, que pasó sin pena ni gloria. Pero todo esto le sirvió justamente para saltar a los títulos principales, es decir, Liga de la Justicia y eventos de los que seguramente voy a hablar en otro video de esta sección. Así que bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. En este caso nos acercamos un poquito más para el presente. Ya hablamos de colecciones pasados al 2010, seguramente haya más. Como siempre, ahora me gustaría leer sus comentarios, qué piensan de todo esto, qué piensan de la etapa de Snyder y puntualmente de Super Heavy, Super Pesado, que es lo que compete este video. ¿Se acuerdan de este Gordon Batman? ¿Se acuerdan de la serie Gotham? Ya que está, podemos hablar de eso también. Y como saben, ahora viene el momento del mangazo, de sacar la gorra y decir, si les gustó el video, les voy a pedir un merecidísimo like para que este tipo de contenido, por supuesto, se pueda seguir posicionando por los salvajes algoritmos de YouTube. Y si da la casualidad que este es tu primer video en Papalopoulos, te invito a suscribirte al canal, así podés ver todos los demás episodios de esta hermosa serie llamada Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.